No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Amigos de Extra Radio, estamos una mañana más. Luis Diego Castro, director de Extra Radio. Aaron Chinchilla, nuestro periodista estrella de Diario Extra y, bueno, presentador de En Contexto. Hoy nuestra productora Rita Valverde no nos acompaña. ¿Dónde estará Rita? Rita, creo que anda en algunas cosas, ¿cómo se llama? Algunas faenas personales. Sí. ¿Dónde estará Rita? Vueltas que llaman. Las famosas vueltas. Sí, hacer vueltas, ¿verdad? Que hacer vueltas en Costa Rica a veces, ¿verdad? Como casi que hay que sacar un día. Sí, depende de la vuelta que haya que hacer. Pero bueno, hoy tenemos un programa lleno de información. Hemos tenido un día con una agenda movida, ¿verdad? Desde este accidente que ocurrió en la mañana, las repercusiones felices después del regreso de Sherman Witty anoche, ¿verdad? Al país. Están en el chat de WhatsApp, si no me equivoco, Maro. Lo que andes buscando está en el chat de WhatsApp. Sí, es que hoy ando un poquito como disperso. Sí, a veces la gente no sabe, ¿verdad? Que antes de salir al aire, pues uno tiene sus cosas, ¿verdad? Sus reuniones editoriales, sus reuniones gerenciales y una cantidad de cosas. Y a veces en los medios uno llega y cuando sale a cuadro o cuando sale al aire, todo se ve como si uno viniera a tomarse un café. No, pero hay carreras previas. Sí, exactamente. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven, a los que nos escuchan a través de 92.3 FM y a los que nos ven a través de Extra TV Canal 42, a los que nos ven a través de nuestro sitio web, que siempre se me olvida, Luis Diego, ¿cuál sería? extraradiocr.com. Y también a los que nos ven a través de redes sociales y posteriormente en YouTube. ¿Es así? Sí, correcto. Hoy, antes de entrar en las noticias y lo que ha estado pasando, vamos a poner en contexto, y en contexto bien a fondo, esto que es casi una novela, ¿verdad? Sí. Que titularíamos básicamente con el nombre de su protagonista principal, ¿verdad? Luis Amador. El regreso de Luis Amador. Bueno, el regreso es uno de los capítulos, ¿verdad? Porque ¿será que vuelve? Ahora vos que sos experto en temas políticos, nos podés hacer una especie, bueno, pues al menos sos nuestro periodista enfocado en fuentes políticas y uno de los, pero para mí sos un experto en esos temas porque los manejas en el día a día. No es mi día a día y a eso me refería. Sí. Para que nos pongas en contexto a toda la audiencia, un poco los capítulos de esta novela, ¿verdad? Que hagamos ahora más adelante, que hagamos un poco un recuento, ¿verdad? Hasta llegar a lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Todo pasando por los audios filtrados, pasando por todo lo que hemos pasado, ¿verdad? A ver, hay que recordar varias cosas. Primero, Luis Amador venía al país, ¿para qué? Nadie le pidió al que viniera al país, sí. Nadie le dijo venga al país, sí. Y él voluntariamente se viene desde Canadá y se va a la fiscalía. Claro. Entonces dice, bueno, yo vengo a la fiscalía, yo vengo a declarar temas sobre el presidente y nadie lo invitó. Sí. Además, no estaba llamado. Uh-huh. Y la cuestión es que ahí le estaba haciendo señas a Rafita para que viera un video que le pasé ahí para los que nos estaban viendo y oyendo. Bueno, Aarón, pero esto que estás haciendo es un abrebocas, sí, ¿verdad? Porque se viene Amador. Sí. Los diputados dicen, bueno, ya que Amador va a estar acá, uh-huh, traigámoslo a la asamblea. Porque correcto, él nos tiene que explicar varias cosas. Él nos tiene que explicar, uno, hay un despelote, como se dice popularmente, uh-huh, en el tema de Limonal Barranca. Esas obras las dejaron tiradas. Sí, la famosa polémica. Limonal Barranca. Limonal Barranca. Sí. ¿Qué pasó? Porque eso quedó tirado. Claro. Estaba la plata, movieron la plata de un lado a otro. ¿A dónde echaron la plata? Eso era lo primero que necesitaban los diputados que le respondiera a Amador. ¿Qué pasó con Limonal Barranca? 1. 2. Los diputados querían que Amador explicara por qué se escogió a Decra, ajá, a la empresa alemana
que... para realizar la revisión técnica vehicular. Había otras ofertas. ¿Okay? Sí. Incluso recuerdo que el presidente dijo, las revisiones van a ser gratuitas. Eso lo dijo en algún momento. Ajá. No pasó. Sí. Ya se sabe que se está cobrando. Sí, sí. Los diputados dicen, bueno, ¿qué pasó con DECRA? ¿Por qué escogieron a DECRA? 3. Los diputados querían que Amador explicara sobre el aeropuerto. La polémica concesión del aeropuerto de Liberia. Y principalmente sobre la pista del aeropuerto de Liberia. Sí. Esos eran los 3 elementos por los cuales Amador tenía que venir a la Asamblea Legislativa. Amador simplemente que dice, me voy para Canadá. Bueno, vamos a ver, porque más adelante tenemos unos audios donde él dice por qué, etcétera. Pero ya va. Antes de seguir la novela, se va para Canadá y obviamente los diputados se enojan y le dicen, hey, pero ¿qué pasó? Sí. ¿Por qué se fue? Y esta fue la explicación de Luis Amador. Vamos a verla. Buenos días, costarricenses. El día de hoy quisiera aclararles con respecto a mi comparecencia ante la Asamblea Legislativa. Primero que nada, yo vine a Costa Rica la semana pasada atendiendo una solicitud que yo le hice a la Fiscalía para ir a declarar. Al enterarse de la Asamblea Legislativa que yo iba a estar en el país, me llamaron a comparecer. Yo les dije con muchísimo gusto, el jueves 5 que estoy por allá, puedo ir y comparecer en persona. Ellos insistieron en que la comparecencia fuera el día 9. Claramente les dije, si es el día 9, podemos hacerlo de manera virtual, pues yo tengo que regresar a mi trabajo en la universidad. Ese día inclusive doy clases. La Asamblea Legislativa no contestó absolutamente nada hasta el mismo jueves, después de que ya yo había comparecido con la Fiscalía, negándome la posibilidad de comparecer de manera virtual. Realmente aquí lo que hay que comprender es que yo tengo la mejor voluntad de comparecer, pero que yo tengo que ganarme la vida, yo tengo que regresar a mi trabajo y que la Asamblea Legislativa, en definitiva, fue la que no quiso apoyar la solicitud. Reitero, con todo respeto a los señores diputados, mi mejor voluntad de ir y contestar las preguntas que ellos gusten. Sin embargo, ellos tienen que comprender que yo tengo que ganarme la vida, que yo tengo que regresar a mi trabajo y que mi permiso para venir al país expiraba hacia el fin de semana. De nuevo, con muchísimo gusto, cuando tengan la mejor disposición, yo estoy esperando el llamado. Muchas gracias. Okay. Esas fueron las explicaciones de Amador. Sí. Dijo, básicamente me tengo que ganar la vida y por eso es que me voy a Canadá. Pero ayer los diputados dijeron de que nos dejó plantados. Sí, sí. Nos dejó plantados y se fue. Ahora, es complicado, ¿verdad? Uno, vamos a ver, yo no estoy ni a favor ni en contra, ni lo voy a salvar ni lo voy a crucificar, ¿verdad? Quiero ser neutral y pues escuchar e informarme como todos los que estamos en sintonía en este momento. Que por cierto, pueden enviarnos sus comentarios conforme vayamos pues conversando, analizando, debatiendo. Pueden enviarnos todos sus comentarios, ojalá si son grabados, al WhatsApp. El número del WhatsApp es 7003-1234. 7003-1234. Y quiero decir lo siguiente. Pues si la excusa es real, me parece que es válida. Pero bueno, uno no se va a poner a pedirle a una persona, enséñeme el permiso que le extendieron en la universidad para ver que de verdad usted tenía que regresar tal día y para saber que no se ausentó de la asamblea porque quiso protegerse, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay un tema. El tema es que los diputados dicen, nos dejó vestidos y alborotados, como se dice popularmente, nos dejó aquí sentados esperándolo, se fue de acallado. Así como vino de callado, vino haciendo mucha fanfarria, puso cimarrona, puso parlantes, anunció, hizo conferencia de prensa, se reunió con sectores y se fue de callado. No nos dijo. Y evidentemente los diputados se molestan. Claro. Y dicen, bueno, volvámoslo a convocar. Y si es necesario traerlo con la policía, lo traemos. Que ojo, eso constitucionalmente se puede. No, pero es un poco show, ¿verdad? Claro. O sea, porque este tema ya a nivel de Asamblea Legislativa ya es un tema completamente, se convirtió en un tema de estrategia política. Claro.
¿verdad? Más que tal vez querer esclarecer o no, querer tenerlo ayer, tenerlo de una vez, etcétera, se comienza a utilizar con ese tipo de fines. Pero bueno, ya vamos a presentar a nuestro invitado, pero pues como opening a esto queríamos, ¿verdad?, recapitular un poco. Luis Amador Jiménez, por si hay alguien que viva fuera de este contexto y que no esté muy al tanto, el exministro de Obras Públicas y Transporte, ministro estrella de esta administración que había ido ganando una gran popularidad, fue destituido en marzo de este año debido a presuntas irregularidades en un contrato con la empresa MECO para reparar la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber de Liberia. Y recientemente, después de 6 meses, Amador regresó al país brevemente para declarar a la fiscalía. Regresó a Canadá y bueno, luego toda esta parte que Aarón nos ha descrito de los hechos más recientes. Y ahora ya cayó en la lista los Judas del presidente, así lo dijo el presidente, en la lista de los traidores, en la lista de los poco queridos, claro, luego que trascendieran una serie de audios, ¿no? Exacto, justo eso iba a decir. Para explicarnos todo este contexto, para explicarnos un poco el panorama político de don Luis Amador y el panorama político que se vislumbra de cara al 2026, tenemos a don Carlos Chinchilla. A don José Carlos Chinchilla. Un gusto, don José Carlos, politólogo. Un placer estar con ustedes. Y bueno, desmenucemos esto, porque se ha venido hablando muchísimo de don Luis Amador en estos días, pero ya también las aguas políticas se empiezan a mover. Bueno, primero que nada deberíamos de contextualizar el hecho de que en un gobierno que fue construido de una forma muy particular, que fue a través de currículum, sí, el mismo Amador llega a ser ministro a través de enviar un currículum. Esto quiere decir que en principio era un personaje eminentemente técnico, sí, en un puesto eminentemente político. Cuando empieza a desarrollarse la gestión de gobierno, y particularmente en el caso de este señor exministro, él logra un cierto protagonismo avalado por el presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Y esto lo cobijaba en ese momento. Claro, se acuerpaban mutuamente, sí, ¿verdad? Realmente en las conferencias de prensa ambos hablaban muy bien uno del otro. Había cierta complicidad incluso. Exactamente, era cierta complicidad para favorecerse mutuamente, claro, y dar una imagen de unidad, de gobierno fuerte y de claridad de ruta y rumbo. Sin embargo, eso fue un periodo que duró prácticamente 2 años, claramente, y ya al final del segundo año pareciera que la gestión del ministro de Transportes de aquella época resultaba un poco complicado para el tipo de ejercicio de gobierno carismático que tiene el presidente Rodrigo Chávez, porque empezaba de alguna forma a quitarle una parte del escenario. Y además, transcurrido el segundo año de gobierno, ya empieza a abrirse los juegos electorales para los siguientes 2 años. Perdón, don Carlos, no sé si usted me corrige, pero a mí me parece que esto de que a los 2 años de gobierno empezaba el juego electoral, desde hace un par de gobiernos se viene perdiendo, ¿verdad? Yo siento que al final de cuentas ya ahora como que nunca dejamos de estar en campaña, bueno, ¿verdad? De alguna manera tiene usted razón, y eso siempre ahora se ve más evidente. Exacto. Que antes. Antes era al interior de los partidos políticos, sí, cuando los partidos políticos realmente jugaban un papel central en la elección del siguiente gobierno, pero hoy en día, como los partidos han perdido esa fuerza, y a veces son gente de afuera, de los partidos, relativamente los que llegan a ser candidatos o candidatas, pues eso ahora pasó al escenario social general. Claro. Aquí es interesante señalar que en el caso de don Luis, es realmente un outsider. Outsider es alguien que no estaba en la política. Claro. Como decimos, bueno, estudió acá en universidades privadas, se fue a Canadá, hizo una serie de trabajos allá, en universidad, etcétera, y luego envía el currículum y es seleccionado. Aquí tiene un elemento que se está haciendo presente en la política nacional. Es que pareciera que para ser político tiene que haber sido no político, ¿verdad? El mismo presidente se presentó como un no político. Claro. O sea, no era un político de carrera.
a pesar de que por haber estado en el ministerio obviamente jugó un rol político. Bueno, en el caso de este señor, de don Luis Amador Jiménez, también se da ese elemento. Como que los nuevos electores de alguna manera tienden a creerle ahora un poco más a quienes no tengan demasiada cola política. Claro. Pareciera ser. Tanto ¿verdad? se ha hablado mal de la política, de los políticos y de quienes están en la política, que casi un requisito para ser o llamar la atención o ser electo pareciera no ser político. Ser un o por lo menos outsider. aparecer como un no político. Claro. Y esta persona llenaba esos requisitos. Ahora bien, viene otro factor. A pesar de que el juego es el no político, lo cierto es que para llegar a la presidencia se requiere de la política y de los partidos. Claro. En Costa Rica solo se puede llegar a ser diputado, presidente de la República a través de los partidos políticos. Claro. Y esto planteaba la necesidad de que si querían continuidad en el gobierno, tuviesen que empezar, a pesar de que normativamente, es decir, constitucionalmente, quien está en el ejercicio del poder no puede meterse en la política, lo cierto es que por debajo los ríos corren y trataban de conformar un partido político. ¿Para quién el partido político? La especulación decía que el delfín, el designado, Sí. El ungido. el ungido, precisamente iba a ser don Luis Amador Jiménez. Yo ahí me quiero detener un momento, don José Carlos, porque incluso mucha gente decía que Amador tenía ese estilo particular de hablar, de referirse, de comportarse, muy similar al presidente Sí, Chávez. un liderazgo muy fuerte. Sí, muy presente. ese no sé qué, como diríamos popularmente, que usted dice, casi que es una copia al carbón, digamos en su estilo, en sus formas, en sus ademanes, en su forma de hablar, en su comportamiento. Incluso ya como jerarca tenía esa forma, por ejemplo, de confrontar a la prensa, de confrontar a cierta gente, de ir a tomarse la foto moviendo un cono o moviendo una barda. Entonces era como una copia del carboncillo. No sé si usted lo percibe igual. Claro, es el mismo estilo de gobernar, Sí. ¿verdad? Y mientras que hubiese una empatía total y una convergencia de intereses entre el presidente y el entonces ministro, pues esto no era problema, Claro. ¿verdad? Más bien era reafirmar el estilo de Sí. gobierno, Sí. ¿verdad? Y véase que efectivamente yo creo que sí era una copia al carbón, y como copia al carbón, digamos, tenía menos calidad expresiva y de atracción que el mismo presidente. Pero jalaba. No, definitivamente, porque todo estaba diseñado para eso, para que ir construyendo el que seguía. Claro. Lo que pasa es que cuando son, digamos, gobiernos, que no es una estructura de partido sólida, de hecho ya el partido y el gobierno son cosas diferentes, ¿verdad? Inclusive en la Asamblea Legislativa, en la realidad, pues no funciona como partido, ¿verdad? El caso es que la dominación es muy carismática, es decir, el peso del carisma de quien gobierna es muy fuerte. Y en este caso apareció una especie de alter ego, digamos, que sería don Luis Amador, que le empezaba de alguna manera a quitar cámaras y proyección al presidente. Entonces lo que usted me está tratando de decir, o lo que yo mejor dicho, leo entre líneas, para no endosarle palabras de usted, don José Carlos, es que de alguna forma esa popularidad que estaba teniendo Amador pudo haber creado alguna suerte de malestar, celos, comilla, y sumado a todas estas polémicas que se empezaron a dar, fueron como los que lo empujaron a sacarlo. Claro, porque en medio de todo esto está el tema del estilo gobernar, y es muy concentrado. Este es un gobierno donde la concentración del poder se centra en la figura del presidente. Y cualquier otra persona que aparezca en su gabinete, digamos, puede generarle olas y puede empezar a distorsionar el imaginario o la representación social que tenemos de quien gobierna, ¿verdad? Y si aunado a esto, digamos, había una situación en la cual de pronto el gobierno se ve involucrado en un proceso de contratación que iba a tener una fuerte crítica, Claro. la crítica el presidente no le iba a aceptar para sí. Tenía que hacer lo que ha venido haciendo el señor presidente, y es, frente a alguna duda, frente a alguna situación incómoda,
decide que la persona renuncie, o la hace renunciar, o lo despide, o la despide. Claro. Es decir, es un estilo de gobierno. Sí. Y en este caso, cuando se viene este tema de MECO, en relación con la pista de Liberia y los montos que se dieron, y ahí aparece, digamos, una excusa perfecta para sacar del ruedo al entonces ministro de Transportes, Luis Amador, y que quede, digamos así, despejado la distancia que hay entre el presidente y todos sus ministros y ministras. Don Carlos, una consulta, porque hay quien podría estar pensando, bueno, pero eso es una especulación, o eso es una conclusión. En su opinión de experto en politología y sociólogo político, correcto, esa digamos es la mejor explicación dados los acontecimientos y lo que se ha hecho público, que podríamos tener de esa salida. ¿Por qué creer esta historia? Exacto, digamos, sí. Exacto. Bueno, en primer lugar porque es un proceso reiterado a lo largo del estilo de gestión del presidente. Veamos que es uno de los gobiernos que ha tenido mayor movilidad, entre comillas, o despidos, o renuncias. Movilidad laboral. en décadas, ¿verdad? Es un estilo de gobierno. Segundo, que el poder efectivamente está muy concentrado en él, claro, y que no acepta el señor presidente, con razón o sin razón, seguro, ninguna crítica, y mucho menos ninguna posible, digamos, comparación con otros ministros. Él tiene que estar por encima de todos, ¿verdad? Porque es su necesidad, ya no personal, sino de estilo de gobierno. Claro. ¿verdad? Entonces, estos son los elementos que nos lleva a nosotros a pensar que esto tiene un síntoma, un grado de verosimilitud. Si realmente fue así, pues es muy difícil porque no ha estado con ellos, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que el señor don Luis Amador señala que él es sacado del ministerio precisamente por una situación de este tipo. Claro. Que el presidente no acepta, digamos, otras verdades, otras razones, otros conocimientos, y que por lo tanto, digámoslo, él es sacrificado en aras de mantener el control por parte del gobierno. Sí. Y además, y con esto termino esta parte, reafirma una tesis que ha venido planteando el presidente. Y es que antes de todo, antes de sus amigos, que aparecía como un gran amigo, está, digamos, el Estado, está el gobierno y está la honestidad. Yo voy a decirlo el pueblo tal, y el tal país. como lo creo, como lo siento. Claro. Parece un pleito de celos. O es una percepción mía. Evidentemente es una percepción, pero parece una cuestión de celos entonces. Bueno, no, es un tema de poder. El poder es así. Y si no veamos, para poner lo que ocurría en Roma, es claro, decir, ahí asesinar, digamos que no es el caso, por dicha, y esperemos que nunca pase. Y nunca ocurra, digamos, a un emperador, digamos, una cosa de todos los días, envenenarlo, apuñalarlo. O sea, el poder tiene esa característica a ese nivel. Sí, correcto. Entonces es un tema de poder que pareciera un asunto de celos, pero si querés utilizar la palabra celos, digamos, de celos políticos que pueden afectar el estilo de gobierno. Es exacto, es como, vamos a ver, es como la imagen que un gobierno o que un gobernante necesita proyectar para decirle a la gente, a su pueblo, en dónde está el poder, en dónde reside el poder, y cualquier otra, ¿verdad? Que es hasta con estas cosas un poco visuales a veces que se usan desde toda la vida, de poner un trono, de poner al gobernante principal, al mayor, en un lugar un poco más alto, pues con estas cosas que tal vez no son visuales, pero que sí son muy perceptibles, es decirle a la gente, el último poder, la última palabra, la tengo yo. Claro, vea que el estilo de gobierno del anterior presidente era diferente. Claro. Yo no digo que uno es mejor que otro, lo que estoy diciendo es que era diferente, y él más bien aparecía detrás y aparecían otras personas de frente. Sí, muy colaborativo, ¿verdad? Exactamente. Este es otro estilo, ¿verdad? Sí. Que le ha dado resultados en términos de reconocimiento social. Sí, mucho más vertical, porque también se suele asociar mucho esa ostentación o ese manejo del poder vertical, se suele utilizar mucho con que hay mano dura, con que las cosas se resuelven más directamente, ¿verdad? Claro, y además otro elemento que lo hace verosímil esto
es que el presidente ha llamado traidores o Judas, no solo a don Luis, sí, sino también a la exministra de Comunicación, por ejemplo, a doña Patricia Navarro, y a la presidenta del partido, ¿verdad? Luz María Alpizar. Exactamente, de tal manera que no es cosa nueva. Claro. Hemos visto recientemente cómo hace casi 15 días antes de que despidiera el presidente ejecutivo del INAH, el presidente lo alababa públicamente del trabajo que estaba realizando. Claro. Y después viene una crítica sobre el bilenguaje, qué sé yo, y lo elimina. Dice, no ha hecho el trabajo, cambiémoslo. Pronto tenemos que ir a corte comercial. Son las 10:27 de la mañana. Yo quiero plantear, si me lo permiten, don José Carlos y Luis, dos temas. Antes de esos dos temas, recordar 7003-1234. 7003-1234. Ya ahí nos empiezan a llegar mensajes. Uno de don Carlos Vargas, que nos dice, el tema de don Luis Amador es mucho de analizar. Creí que lo iban a poner cuando él fue a Canadá a exiliarse, pues dijo que salía por las sombras del mal. Esa fue la frase que él dijo en su momento. Él lo que dice es, vamos a ver, porque hay que filtrar, a ver, este es un poquito los mensajes, ¿verdad? Dice que, permítame un segundo, por favor. Lástima porque yo tenía un concepto diferente de este señor. Y también hay personas que están siendo engañadas. Es lo que dice don Carlos Vargas. Hay un audio por ahí que nos llega al 7003-1234. Lo escuchamos. Buenos días, amigos de Incontexto. Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero ahí, el invitado. Siempre estamos en sintonía, siempre lo escuchamos. Bueno. Okay. Bueno, está de acuerdo con ahora que usted decía, ¿qué tan creíble es esta historia? Bueno, el hombre dice, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. 7003-1234 es nuestra línea. Y bueno, ahí sonaba, no sé si un teléfono. Ese es el teléfono de los Picapiedra. El teléfono de los Picapiedra. Bueno, dos temas antes de ir a corte comercial. Uno, ¿qué tanto le afecta a Luis Amador en sus aspiraciones políticas de cara al 2026 caer en la lista de los Judas de Chávez? Eso la dejamos picando. Y la segunda, don José Carlos, es Laura Fernández, la ungida del gobierno de cara al 26. La dejamos picando. Okay. La conversación se puso buena. Estamos con el sociólogo y politólogo don Carlos Chinchilla en Contexto, analizando el tema de Luis Amador. Más adelante vamos también a hablar de algunas noticias que han estado aconteciendo y luego del corte les tenemos un mensaje muy especial por la conmemoración del día de hoy. Ya volvemos. Contexto por Extra Radio. Mantenerse informado no tiene por qué ser aburrido. Venga y nos tomamos un café mientras conversamos sobre lo que está pasando. Comencemos juntos cada día, de lunes a viernes, de 5 a 8:30 de la mañana. Desde buena mañana, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Alejandra y Carlos. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Las noticias más importantes del país y del mundo. Con el profesionalismo que usted ya conoce. También se lo contamos en la radio. Extra Noticias, solo por Extra Radio. Pluk quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Pluk vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Pluk y Lala en www.meb.go.cr. Leer y escribir
el primer paso para transformar vidas. Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Hoy es 10 de septiembre del 2024 y en el Día Internacional contra el Comportamiento Suicida queremos hacer un llamado a la prevención de este fenómeno silencioso que está afectando a nuestra sociedad. Con su ayuda, el lugar de trabajo puede convertirse en un espacio seguro para prevenirlo. El lugar de trabajo es tal vez, y como se llama frecuentemente para la gran mayoría de las personas que tienen un empleo, sobre todo de tiempo completo, su segundo hogar. Pasamos muchísimas horas en el lugar de trabajo y las señales de que una persona podría estar teniendo intenciones de cometer suicidio podrían hacerse muy evidentes en el lugar de trabajo. En este día queremos incentivar a todas las personas que puedan hacer algo con respecto a esto, desde minimizar los episodios estresantes o atender las necesidades de sus colaboradores en los centros de trabajo, hasta escuchar claramente y ver las señales de las personas que puedan estar pasando por un fenómeno silencioso, como decíamos antes, pues a estar ahí. Hablarlo no lo incentiva, hablarlo más bien lo desincentiva. Escuchar, atender y hacer saber a las personas que estén en esta condición o en este riesgo que siempre hay salida, siempre hay salida. Es un mensaje que queremos dejar el día de hoy en este Día Internacional contra el Comportamiento Suicida. Así es, hoy es un día importante para hacer ese llamado, para hablarlo, para no callarnos y para atender ese tipo de situaciones. Entonces hoy, por eso es que todos y todas las compañeras y compañeros andamos este lazo amarillo que se puede ver por acá. Este lacito representa esta campaña de abordar este tipo de temáticas. Es necesario, es urgente, y por eso es que lo andamos en memoria de toda esta conmemoración. Don Carlos quería decirnos algo. Sí, yo me sumo al lazo amarillo. Gracias, aunque no lo ande por dentro. Hay un sociólogo Durkheim que hizo un estudio en Europa hace mucho tiempo, pero que él logra demostrar que cuando más ocurren los fenómenos de suicidio es en el verano europeo. Y no en el invierno. En el invierno la gente está más unida. En el verano la gente se dispersa. Esto lo quiero decir para decir que la soledad, el aislamiento, eso es lo que hay que evitar. A la gente que, como decían ustedes, darle la mano a la persona, entregarle a la otra persona que hay confianza para poder conversar. Y en este sentido, en un país como Costa Rica, donde el fenómeno del suicidio es tan elevado, sobre todo en jóvenes, es importante que tomemos esta conciencia, y qué agradable estar en una radio que tiene esta conciencia y la comparte con su audiencia. Gracias, don Carlos, por su reflexión. Compañeros. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. Acompaña a don José Carlos Chinchilla, politólogo, sociólogo, y en este caso seguíamos hablando de don Luis Amador. Creo que tenemos un audio por ahí, ya casi lo vamos a escuchar. ¿Un oyente? Sí, un oyente. Entre tanto... porque tenemos a doña Pilar Cisneros también, y tenemos otras voces por ahí. Hay otras voces por ahí, diputados que hablaron sobre don Luis Amador. Pero antes de escucharlas y antes de escuchar a este oyente, yo lanzaba una pregunta, dos preguntas, pero vamos a ir por orden, don José Carlos. La primera es, ¿qué tanto le afecta a don Luis Amador caer en esa lista de, comillas, traidores de cara a sus aspiraciones electorales? Bueno, la percepción que don Luis tiene de caer en esa categoría de alguna forma es que va a ser perseguido por el señor presidente y su equipo. Eso lo ha dicho él literalmente, al punto que él plantea que es necesario
hacer todo lo posible para restarle popularidad al presidente. Eso por un lado. Pero además es que se ha complicado, don Luis, porque ahora tiene en el PUS, que pudo haber sido un aliado político, un enemigo político, al haber planteado que en realidad lo que quería era darse tiempo con la idea del PUS, distraer al presidente para que no persiguiera el verdadero partido que está por crear o que está creado. Entonces esto genera, digamos, muchos anticuerpos. Y si además le agregamos el otro tema de que quieras o no, y lo hemos visto con muchos candidatos que fracasaron luego de que fueron denunciados públicamente, no necesariamente encontrados culpables de actos de corrupción o de incumplimiento de deberes, pues posiblemente el espectro de don Luis es muy complicado, porque aparentemente no tiene plata. Aparentemente ya el PUS lo marginó. Sí. Aparentemente es perseguido por el presidente, digamos. Y además no vive en el país. Sí. Y, bueno, tiene que hacer una campaña remoto, parece. Por eso. Sí, y bueno, ya hay alguna gente que lo llama un cadáver político, ¿verdad? Sí. O sea, ya hay gente que lo sepultó, ¿verdad? Y bueno, son muy contundentes estos 4 factores que usted acaba de poner sobre la mesa. La verdad es que sería una labor titánica. Sí, la tiene muy, muy difícil. Lo único que tiene a su favor, digamos, a mi juicio, es que efectivamente es una persona de buen verbo, digamos, pareciera que le resbala todas las dudas que hay sobre él y que está empeñado en seguir adelante. Pero la voluntad no siempre es suficiente, menos en política, donde se requiere, bueno, una estructura, mucho dinero se requiere, y estar, digamos, a los ojos de la ciudadanía, digamos, lo menos cuestionado posible. Y de ahora en adelante, como ya él, desde tiempo atrás, y posiblemente también fue parte de la salida de él, se señalaba como posible candidato, pues todos los partidos van a ponerle los focos para verle qué defectos tiene, para ver si tiene una arruguita por allá, una arruguita por acá, cómo camina, cómo come, cómo habla, y le va a ser muy difícil, muy, muy difícil en principio. Ok, creo que tenemos... Perdón. Ya casi llegaban los audios. No, porque ya no sé si ya respondimos las dos. ¿Ya te das por No, pero okay. Lo de Laura Fernández lo quería dejar para más adelante, aunque mientras llegan algunos audios, hablemos de Laura Fernández, porque hoy ministra de la Presidencia, hoy ministra de Planificación, para dar el contexto. La figura es particular, porque la figura que primero apuntaba a ser la sucesora de don Rodrigo Chávez era Natalia Díaz. Claro, como ministra de la Presidencia. Y la mirábamos en cuanta conferencia hubiese. Era como la figura más destacada, ¿no? Posteriormente, don Luis Amador empieza a tomar fuerza, esa fuerza que usted ya nos mencionaba, aparecía en cuanto evento, en cuanto actividad tuviera casa presidencial. Es más, tenía ese estilo que ya de previo lo mencionábamos, ese estilo similar, ese corte afín al presidente Chávez. Sale Amador por la puerta de atrás y queda Laura Fernández. Y hoy, ya por ejemplo, yo lo vi, nadie me lo tiene que contar, en Guanacaste la gente le decía presidenta, a viva voz, ya se lo coreaban. En actividades, uno la ve en topes, uno la ve en actividades yendo a una pizzería, uno la ve inaugurando calles. Entonces, como que todo se perfila a que la sucesora de don Rodrigo Chávez, o la ungida, si me permite utilizar esos términos, el delfín, la nueva ungida. La nueva ungida, o la tercera nueva ungida, sea doña Laura Fernández. Entonces, ¿qué lectura hace usted de esto, José Carlos? Bueno, yo en realidad, bueno, no soy asesor de doña Laura, pero si fuera asesor le recomendaría que fuera con mucha calma. ¿Ah, sí? Porque en primer lugar, yo no creo que el presidente esté interesado en el fondo. Esto que voy a decir, a mucha gente no le va a parecer, pero es lo que yo pienso, y como en este programa se puede decir lo que yo pienso. Así es. Es para eso. A pesar de que genere polémica, yo creo que al señor presidente no le interesa el continuismo. No. En este momento. No le interesa. ¿En serio? Esa es mi impresión. No me esperaba eso realmente. Sí, y le voy a decir por qué. Porque es poco viable el poder transmitir
el carisma que él tiene a otra persona. Sí, pues es muy personal. En segundo lugar, no hay partido. Sí. ¿Verdad? En tercer lugar, ella es muy poco conocida. En tercer lugar. Pero tiene un megáfono muy grande. Sí, pero es muy poco conocida. Es decir, y ya lo vimos, la misma Natalia, que tenía un partido previo, ¿verdad? Y que lo tiene, y que posiblemente sea candidata. Bueno, el presidente la tenía no en primera fila, ¿verdad? Estaba en una segunda y tercer lugar en los eventos, no era el personaje central, a pesar de que tuvo posibilidades de hacer un rol con la Asamblea Legislativa más fuerte, no lo podía hacer, porque este gobierno estaba en conflicto con la Asamblea Legislativa, entonces estar en ese lugar era un lugar complicado para ella, porque Natalia Díaz, porque ella se aspira a ser presidenta, va a tener que hacer alianzas con los otros partidos. Claro. En el caso de la exministra de Planificación, no le veo muchas posibilidades. No se los veo, por lo que acabo de señalar. Vamos a guardar sus declaraciones, don Carlos. Sí, por supuesto. Y guarde estas otras. Yo creo que más bien la jugada del presidente viene siendo la siguiente. Él le va a tratar de demostrarle a la gente que en este país no se pueden hacer las cosas porque la Asamblea Legislativa no funciona, porque la Contraloría lo obstaculiza, porque otras instituciones también hacen lo mismo, y por lo tanto que el sistema político no funciona. Y que él sí funciona, pero el sistema político no funciona. ¿Verdad? Eso es lo primero. Que por lo tanto, digamos, él tiene que darse una segunda oportunidad en la cual tenga la Asamblea Legislativa suficiente fuerza para hacer los cambios institucionales y poder cambiar este país como él lo quiere. Pero eso implica un tiempo. Institucionales y probablemente constitucionales. No, claro, al decir institucionales me refiero bueno, la Constitución nuestra tiene ciertas ventajas, no hay que cambiarla toda para cambiar algunas cosas. De hecho, el intento de la ley Jaguar, que no estamos hablando de eso, es un intento que aparentemente él le dice, el pueblo es el que tiene que cambiar todo, ¿verdad? Sí. Hagámoslo a través de un referéndum. Pero aquí hay una trampa, y es que desde el principio se sabía que era inconstitucional, ¿verdad? Desde el principio, que era un proyecto inviable. Pero era muy importante decirle a la gente, usted puede cambiar esto, y quienes no lo dejan cambiar son las mismas instituciones. Es la Sala Constitucional, es la Contraloría, ¿verdad? Y eso genera un freno al asunto. Entonces, en el caso de la ministra de la Presidencia, no creo que le alcance, digamos. En primer lugar, porque el protagonista seguirá siendo el presidente. Ella tiene un papel secundario y más bien le van a cobrar lo que no salga bien. Pero, a ver, la tendencia, y lo recuerdo desde los últimos casi 30 años, y usted me corregirá, por favor, don Carlos, es que, vamos a ver, un gobierno, aquí yo digo que los gobiernos son de 8 años. Vamos a ver, el PAC, primero tuvo a Luis Guillermo, la gente de alguna manera lo acogió, y luego Carlos un gobierno que no fue tan popular, así lo decían las encuestas, no lo digo yo. Tuvimos a don Oscar Arias en 2006, usted me corregirá, posteriormente a doña Laura Chinchilla. De alguna manera también le cobraron la primera administración liberacionista. Tuvimos a don Miguel Ángel Rodríguez en 98, posteriormente a don Abel. La tendencia viene de los últimos 25 años. Entonces, si nos vamos bajo esa lógica, estamos en un gobierno chavista, si me lo permite ese término. La lógica dictaría es que se le dé esa continuidad. Claro. Y que la gente quiera esa continuidad. Y ojo, y que la gente de pronto diga, Chávez lo hizo bien, ¿por qué no le damos el chance a Laura? O a otro candidato. Claro, las condiciones, desde la Segunda República hubo mucha alternancia. Sí. ¿Verdad? Hasta que vino un periodo donde hubo 2 gobiernos continuos de liberación, con don José Figueres Ferrer y Daniel Oduber. Luego hubo intercambios, ¿verdad? Pero véase que son gobiernos con partido, con partido político, con estructura. Sí, el contexto actual es distinto. El contexto actual no existe eso. Ahora, don Carlos, pero uno ve en redes sociales, se lo voy a decir así transparentemente, yo en prácticamente todas las publicaciones que veo referentes al tema es, vamos
Claro, los seguidores de don Rodrigo Chávez. Vamos con quien don Rodrigo diga. O con quien doña Pilar. O doña Pilar. Don Rodrigo y doña Pilar digan. Entonces es como que no nos importa si hay o no partido. Okay. ¿Verdad? ¿Usted no piensa que las probabilidades, y además con una popularidad tan alta del gobierno, que eso es innegable en este momento? Bueno, pero vienen de esas. Sí, pero que alcance para una continuidad y que el presidente no quiera perder esa oportunidad de continuidad inmediata. Acabas de dar una de las claves que hay que ponerle atención. Y es que el presidente no puede participar abiertamente en la política. Claro. Es que no es lo mismo el poder abiertamente, él señalar, digamos, como lo podrían hacer en los Estados Unidos de Norteamérica, un presidente que dice, esta es mi candidata, yo estoy por esto, no lo va a poder hacer. Eso ya es un problema. Pero tenemos una vocería en la Asamblea Legislativa, que es como decir quien le habla al oído al presidente Chávez, que es doña Pilar Cisneros. Sí. Es más, yo no, y se lo digo con conocimiento de causa y usted lo dirá mucho mejor de pronto, hay diputados oficialistas o afines a Zapote que uno no les conoce la voz, que uno no sabe cómo se llaman. Sí. Porque la vocería en todos los temas es de doña Pilar Cisneros. Sí. Entonces, si don Rodrigo Chávez no puede decirlo, ok, por su limitación política, que evidentemente no puede mencionarlo tal como se lo señalaba, tiene doña Pilar que no tiene esa limitación política. No, ella no lo tiene, pero tampoco tiene la imagen que tiene el presidente. Está claro. Muy, muy distante. O incluso... Y se ha deteriorado mucho en relación a lo que se ha deteriorado el presidente. Incluso, por ejemplo, tenemos a ministros, como el ministro de Transporte, don Mauricio Batalla, el cual dice, es que tenemos que dar continuidad para el 2026. Ahí les dejo la cuña. Ojo, eso... Sí. Indirectamente la gente lo entiende con claridad que es un tema electoral. Yo no digo que no haya algún interés, pero yo no creo realmente, digamos, en este momento, ni que sea viable, pues no tienen partido, no tienen candidata, no tienen gente, no tienen eso que es fundamental. Y además hay un desgaste también del gobierno, como vos lo señalabas, se ha venido desgastando, no la figura del presidente. Sí. Pero sí la figura del gobierno. Y la ministra es parte del gobierno. Y la gente hace la separación entre el presidente y el gabinete. Creo que tenemos unos audios, sí, me parece. Sí, tenemos un oyente. Un oyente. Buenos días, en contexto quiero externarle mis felicitaciones por el programa, donde en realidad se pone sobre la mesa lo que está sucediendo con el gobierno actual, ¿verdad? Se queja de que no hay dinero, está garroteando al empleado público, pero nos damos cuenta que el Ministerio de Justicia o Judicial gasta lo que le da la gana y ahí no mete mano. Es una opinión un poco fuera del tema, ¿verdad? Bueno, sigue siendo una opinión de gobierno, pero esta radio nació para darle voz a la gente. Sí, no, y agradecemos al oyente porque también refleja, exacto, de alguna manera, si bien es cierto no estamos hablando de temas ministeriales, pero refleja de alguna manera lo que la gente siente. Claro. Y la gente siente que en este tipo de cosas se destinan recursos para algunas cosas o los esfuerzos se van hacia algunas cosas particulares y no a problemas país. Sí, véanse que esto tiene que ver con lo que va a seguir. Claro. Es decir, yo creo que este gobierno ha restringido mucho la inversión social, por ejemplo. Claro. Lo que vemos en educación, claro, una reducción del 7.6 al 5.4 o 4.8 ahora. Es mucho. Vemos los problemas que hay en salud, los problemas de la caja, vemos los grandes problemas de inseguridad. O sea, hay muchos elementos que en el último año de gobierno se van a hacer muy expresos. Véase que en el primer año de gobierno prácticamente no hubo manifestaciones, en el segundo prácticamente tampoco. ¿Usted cree que lo que se ha venido metiendo debajo de la alfombra va a terminar saliendo en estos últimos 2 años? Porque al final de cuentas, realmente esta parte de inversión social, ¿verdad? En educación, en seguridad y en otros temas, ahí está. Claro. Hemos tenido una economía positiva gracias a esta dualidad estructural que tenemos de un sector de la economía, digamos,
que está en las zonas francas, que tiene un alto crecimiento, que en alguna medida ayuda a la economía, aunque podría ayudar más. Y por otro lado, una economía en general sustentable. Se ha disminuido, aún con todo lo que se dice, el desempleo, a pesar de que mucha gente pues renuncia a demandar empleo. Pero lo cierto del caso es que hay situaciones que nos están sofocando, como el tema de la seguridad, ahora el tema de la educación, el tema de las grandes presas para operaciones y todo esto, cuando empieza a manejarse políticamente, va a ser una gota diaria, y a la gente esto le puede hacer un impacto. Yo creo que el presidente va a tratar de decir, esto no se pudo hacer porque la institucionalidad no funciona, no lo podemos cambiar, me gustaría hacerlo más adelante, y pues tácitamente va a apoyar a alguien, pero no se le va a jugar el 100%. Él no se va a exponer en la próxima campaña. Esa es mi opinión. Otro audio, sí. Buenos días. Respecto al tema, bueno, creo que el presidente ha hecho cositas buenas, creo que puede hacer mejores, pero hay veces lo que le gusta es como figurar. El tema que tienen ahí prácticamente que es lo mismo, él piensa solo en él, no piensa en los demás. Esa es mi opinión, ¿verdad? Bueno, es una manera de percibir lo que don Carlos nos venía explicando, de esta figura donde se concentra el poder y donde, claro, ahí se puede percibir como un poco egocentrista, pero bueno, es un estilo. Y como usted decía antes, no necesariamente es bueno o malo, sencillamente es distinto de otros estilos. No quisiera que nos desviemos mucho del tema Luis Amador. Sí, exacto. Pero yo tengo una cortísima, siempre sobre el tema Casa Presidencial y sobre la forma de administrar y gobernar del presidente Chávez. ¿Qué tanto le va a dar la cuerda con ese discurso y con esa forma? Me refiero, a ver, durante el primer año, los primeros 6 meses, la gente decía, bueno, es que el presidente es confrontativo, qué bien, me gusta eso. Los presidentes anteriores no atacaban de frente, no decían las cosas como tenían que ser. Ya han pasado 2 años y vemos que su retórica, su discurso, sus formas siguen iguales. ¿Hasta cuándo le va a dar la cuerda? Y que la gente ya va a decir, está bien, presidente, muchas gracias, qué bueno por su discurso, pero ¿y las soluciones país? Sí, perfecto, presidente, está bien que le tire a los medios, pero vieras que tengo las calles fregadas. Está bien, presidente, qué bueno que usted diga de la corrupción y de los partidos políticos, pero es que vieras que la comida sigue cara. ¿Hasta cuándo le va a dar esa cuerda al presidente? Vea, mi opinión es la siguiente, los sectores medios de esta sociedad y los altos se han ido distanciando bastante del presidente, porque empieza a afectarles el que la cosa no camine como le gustaría a la gente. Pero sigue teniendo un gran apoyo en zonas rurales y en sectores económicos, digamos, que no son los que tienen las mayores ventajas económicas. Y esta gente todavía sigue creyendo en él. ¿Y por qué sigue creyendo en él? Porque todos los gobiernos anteriores han sido tan malos, digamos, en función de los intereses de estos sectores, claro, y que es uno más, con la diferencia de que discursivamente se identifica con esa gente. O sea, discursivamente la gente lo siente cercano. Claro. Entonces dice, si estoy mal con nosotros, si me engañan, por lo menos es cercano. Digamos. Y don Carlos, permítame una opinión. Además, no es su culpa. Son las otras instituciones las que no lo dejan avanzar. Ese es el discurso, ¿verdad? Y ahí tenemos un elemento que compensa lo que hubiese sido una caída brutal en cualquier otro gobierno. Sí, correcto. ¿Me explico? Esa es la explicación sociopolítica del asunto, sociológica del asunto. O sea, la gente, digamos, de alguna manera dice, por lo menos está cercano y me habla a mí, y me dice que va a tratar de hacer, y de pronto me dice, usted tome la decisión, pero no lo deja. Y el estilo popular también, hasta la forma coloquial de hablar. Sí, su camisita blanca, su pancita, toda esa parte ayuda, digamos, en el sentido... Sí, es una figura muy cercana. Trata de ser una figura cercana a pesar de que
no les ha hecho nada a favor de este grupo, realmente. Cuando usted reduce la inversión en educación, no les está haciendo favor a los que no tienen plata para pagar la educación. Claro, correcto. Cuando usted no le da la plata a la caja costarricense que el Estado le debe, usted está deteriorando la salud que esta gente acude porque no tienen dinero para ir a otro lugar a pagar la salud. Bueno, pero como digo, creo que esto es compensado por todo lo que ha ocurrido antes. Sí, correcto. Y aunque teóricamente, ¿verdad? También ese no hacer esa inversión y no soltar esa plata, se escuda un poco en el que tenemos que usar mejor la plata que ya hay, ¿verdad? Pero eso nos da un tema absolutamente distinto de conversación. Ahora, mientras el presidente sigue teniendo esta imagen fuerte, casi que en el bloque pasado estábamos poniéndole hasta escribiendo hasta la lápida de don Luis Amador políticamente con el epitafio, exacto, con todas las observaciones que usted nos hacía. Vamos a ir a un corte, pero quisiéramos saber, en su opinión, porque ahí veo sus notas y siento que tiene todavía muchísimo de qué hablar, pero ¿qué se nos está quedando por fuera y qué podemos prometerle a la gente para el próximo bloque con respecto a don Luis Amador, don Carlos? Digamos, ¿cuál es el estilo de Amador como político? Eso me parece interesante. Podemos hacer referencia en el bloque 7. Ok, perfecto. Ok, regresamos a En Contexto. Contexto por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como don Wilser. Mi nombre es Wilser Davies. Desde que yo comencé a trabajar con él, con Transcomer, me ha facilitado lograr ciertos objetivos en la vida. Dentro de esos objetivos, también gracias mi casa propia. Si me preguntan si podría recomendar a Transcomer, de mi parte yo no lo doy. Yo no tengo nada de impacto a eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Para los que se ponen morados de impotencia o de felicidad. Para los que se ponen rojos de pena o de pasión. Analizamos el fútbol y muchas otras disciplinas de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Hace poco, Luke se miró al espejo, tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente. Con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Pluk? Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir. El primer paso para transformar vidas. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Con la imponencia de nuestros bosques y la esperanza de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. En Contexto por Extra Radio. Volvemos a En Contexto, son las 11 de la mañana en todo el territorio nacional, 11 de la mañana. Estamos en Contexto a través de 92.3 FM y a través de redes sociales y la pantalla de Extra TV, canal 42. Hoy estamos hablando de temas de política de acontecer nacional con don José Carlos Chinchilla, politólogo y sociólogo, el cual nos acompaña el día de hoy acá en cabina. Hablábamos previamente, antes de corte, sobre don Luis Amador y la forma de gobierno. Ahora bien, hablemos de la forma o de las formas de Luis Amador que usted nos mencionaba. Sí, el estilo político de don Luis es un estilo en el cual él resalta su carácter técnico, ¿verdad?
el que no ha sido un político de carrera y que además que es una persona que estudia todo el tiempo y que tiene propuestas de solución para una gran cantidad de los problemas que tiene el país. Claro. Pero además es un estilo bastante puntual y agresivo, en el siguiente sentido, agresivo frente al presidente, por ejemplo, porque dice que está mentalmente inestable, eso es algo muy grave, claro, decirlo, y además plantea que la Asamblea Legislativa, frente a una situación de este tipo, estaría en condiciones de sacar al presidente, por decir algo. En segundo lugar, dice que sería bueno provocar al presidente, torear al presidente, la palabra que utiliza, ¿verdad? Sí, claro. Para, y vos lo decías anteriormente, precisamente para sacarlo de sus casillas, ¿verdad? ¿Esto qué nos denota? Un político, digamos, con mucha espuela, que se presenta como no político, pero con un discurso igualmente agresivo que el del presidente. Y que ya tiene una estrategia al menos, o que perfila una. Y que perfila una estrategia de acción que va orientada, en primer lugar, dice él, para tener posibilidades, debilitar la popularidad del presidente. Y pareciera que está dispuesto, digamos, a desarrollar toda una acción, al punto que inclusive señalan en uno de los audios, sí, de que deberían de adelantarse, digamos, en presentar lo del referéndum, ¿verdad? Cosa que, esa es otra cosa, para mí el referéndum, que es otro tema, es un referéndum que desde el principio nace muerto. Viciado. El vicio. Que nace más bien con la idea de decir, yo les di la oportunidad, pero realmente no existe. Entonces, por otro lado, es una persona que primero buscó un partido político tradicional, el PUS. Véase que sería contradictorio, claro, un político no tradicional en un partido tradicional. Y dice él ahora que lo rechazó 30 personas, de 70 posibles, que lo hizo para desviar la atención del presidente y que no obstaculizara el surgimiento del nuevo partido. De tal manera que esperaríamos en los próximos meses, no semanas. ¿Usted le cree eso último, don Carlos? No, por eso. Yo en política ni creo ni dejo de creer. Sí, sí. Habrá que esperar en este momento a ver cuál partido surge. Digamos, yo creo que más bien, probablemente, como lo hizo el mismo presidente actual, estará buscando un partido taxi, o convertir cualquier partido en un taxi para poderse montar y lanzarse a la presidenta. Sin embargo, no creo que pare ningún taxi muy rápido, y que montado en el taxi posiblemente no llegue a ninguna parte. Habían unos audios de diputados hablando sobre Luis Amador, ¿no? Sí. Me confirmarán por ahí las voces de la conciencia. Correcto. Si estarán... Y de hecho, ahora que este concepto que se usa tanto de partido taxi, el mismo Luis Amador me llama la atención porque en uno de los audios filtrados dice, tengo que buscar otro vehículo, ¿verdad? Ok, sí. Vamos a escuchar un par de audios por ahí sobre don Luis Amador. Primero empiezo diciendo que hablar de que Luis Amador huyó del país es absolutamente absurdo, es caer en populismo realmente el decir eso, porque es absurdo pensar que una persona que pidió estar aquí, que no estaba siendo requerido por la Fiscalía, que fue Luis Amador el que le pidió a la Fiscalía, denme cita, por favor, para poder acudir al país a rendir una declaración en el proceso penal, o sea, que vino por voluntad propia a esos efectos sin que lo estuvieran llamando, haya huido. O sea, bajo esa premisa no viene al país del todo. Decir que huyó cuando él mismo fue el que organizó todo el viaje no tiene mayor sentido. Sí. Este es el abogado de don Luis, don Gerardo Huertas. Vamos a escuchar, creo que uno o un par de audios más, creo que de diputados de la República, hablando de que don Luis no haya asistido a la Comisión de Infraestructura a rendir cuentas. Creo que tenemos ya un audio. Don Luis Amador tiene que regresar al país y darnos la cara, así como lo hizo muchas veces cuando fue ministro, que le hablaba a la gente, decía él, ahora no quiere darle la cara, no solamente a los diputados, sino a los costarricenses que lo van a estar observando y oyendo, y responder además las preguntas que le vamos a hacer en hechos bochornosos que ahora se pueden tildar
como actos de corrupción. Estamos hablando del abandono en que dejaron la Ruta 1 en el tramo Barranca-Limonal. Estamos hablando de la contratación o asignación en precario que se le hizo a la empresa DECRA, donde ofrecieron incluso la reinspección gratuita y al final no se dio. Y estamos hablando sobre todo del bochornoso caso de traje de la medida de la contratación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia. Don Luis, venga al país, no tenga miedo. Venga al país, dé la cara, no quede como un fugitivo de la justicia, honre su nombre y denle la cara al pueblo costarricense. Escuchábamos al diputado de Liberación Nacional, Francisco Nicolás, el cual le dice, no quede como un fugitivo. Esas son palabras bastante fuertes. Muy características. Sí, pero igual no dejan de ser fuertes, ¿no? Y creo que queda uno por ahí, ¿no? Me dirán los compañeros, ok, ya lo escuchamos. Él representa la parte investigada. Posiblemente no quiere que se analicen ciertas situaciones. Adicionalmente, me extraña porque nosotros mandamos un documento donde le solicitamos la presencia y la respuesta fue cordial, fue clara en decir sí voy a estar presente en la comisión junto con mi abogado. Entonces, tomar una posición de esas ahora me parece a mí que va en la dirección contraria a la posición formal que uno tiene cuando asume una posición de un puesto público. Escuchábamos al diputado Luis Diego Vargas del Partido Liberal Progresista y también presidente de la Comisión de Infraestructura. A ver, las posiciones son muy marcadas en la Asamblea. De pronto, para ir cerrando este capítulo de don Luis Amador, don José Carlos, ¿qué valoraciones se pueden hacer sobre este tema? ¿O qué conclusiones? Bueno, un poco refiriéndome a lo que planteaban los señores diputados, tanto el presidente como el diputado liberacionista, la verdad es que él perfectamente puede hacer la conferencia a distancia, ¿verdad? Realmente él no va a decir nada, porque va a hacer lo que han hecho muchos que van a la Asamblea Legislativa, y como el caso está judicializado, va a decir que no puede referirse al caso porque está judicializado. Entonces, en el fondo, esto lo que es como un gran espectáculo, un gran show, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido. Ciertamente, creo que don Luis vino a Costa Rica, al Ministerio Público, porque está muy preocupado políticamente de que esté indiciado en un caso. Claro. Y él va a tratar, digamos, con esa audiencia que tuvo, de salirse del problema y echarle toda la culpa a las otras autoridades, incluyendo probablemente hasta el mismo presidente. Ahora, ¿qué puede ocurrir en los próximos meses? Bueno, yo creo que los partidos políticos, este señalamiento de que está huyendo, etcétera, etcétera, lo vamos a ver incrementado, porque ya como apareció como candidato, van a tener que darle todos los días para que no sea candidato. Es un obstáculo más en la carrera, una carrera muy difícil de lograr, muy poco probable sin recursos económicos, muy poco probable que obtenga recursos económicos localmente, yo no sé externamente si podrá hacerlo, que sería como un poco ilegal. Sí, iría contra la normativa ilegal. Pero sí, me parece a mí que él, con todos estos juegos, está muy distante de poder llegar a la silla presidencial. Y le va a costar muchísimo. Le voy a lanzar una predicción de ciudadano, obviamente, porque el experto es usted, pero yo ni siquiera veo a Luis Amador en la recta final por la elección. Yo creo que él mismo en algún punto va a tomar la decisión de hacerse a un lado. Es mi percepción personal y de ciudadano. Yo quiero abrir el abanico en estos poquísimos minutos que nos quedan y después vamos a una sección de noticias e historia. Invitamos a don José Carlos que se quede. No sé si hay algún problema. Bueno. Voy a lanzar nombres, de esos nombres que ya empiezan a sonar, y usted me va a decir si los ve con posibilidades, un sí o un no. ¿Le parece, don José Carlos? Claro, mucho gusto. Juan Carlos Hidalgo. Aspira, tiene muchas ganas. Pero no le va a ser fácil. Hay otros intereses ahí en el partido que posiblemente salgan a flote. Leslie Bojorges. Ninguna posibilidad.
Laura Fernández. Muy pocas posibilidades. Eli Feinsack. Creo que va a insistir. Va a tener una segunda oportunidad con el mismo resultado, posiblemente. Fabricio Alvarado. Pienso que esta vez no se va a lanzar. Creo que va a darle chance a otra persona. Me da la impresión, porque hay un desgaste de mucho tiempo. Ese partido requiere una nueva imagen, ¿verdad? Sé que a él le cuesta entregar a otros la estafeta, pero creo que lo vería muy difícil que sea. Y si lo hace, le va a ir menos bien que otras veces. Natalia Díaz. Va a ser candidata, es altamente probable. Depende cómo se mueva la situación política, de quiénes sean las otras personas, pues va a estar en la elite, ¿verdad? Hablando de imágenes, yo quiero mencionar no figuras, 2 partidos, Liberación Nacional y Frente Amplio. Bueno, Liberación Nacional tiene fuertes conflictos internos. Tiene un deterioro significativo a nivel del electorado, ha reducido mucho su base social y tiene que hacer muchísimo esfuerzo para que la gente lo asocie a un nuevo proyecto político, digamos, cosa que va a ser difícil, porque sigue prevaleciendo un grupo de personas ahí que están aferrados a los intereses del pasado más que a los del presente y los del futuro de este país. Frente Amplio. El Frente Amplio ha hecho una buena labor en la Asamblea Legislativa y creo que posiblemente obtendrá un número de diputados como los que tiene ahora, si no más. ¿Ah, sí? En la futura elección, porque hay un sector de la ciudadanía que considera que ha jugado un papel contralor. Por supuesto que esto está sujeto a que en lo que falta de la legislación, pues no cometa un error terrible como podría ser apoyar al gobierno de Venezuela o una cosa de este tipo. Pero si se mantienen en la línea actual, véase que hasta los mismos diputados de otros partidos empiezan a reconocerle a algunos de ellos y ellas una labor importante en la Asamblea Legislativa. ¿Algún outsider que pueda dar la sorpresa? Yo pienso que el expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿cómo se llama? Don Álvaro Ramos, podría ser un candidato muy interesante. En algún discurso, don Luis dice que ha estado cercano a él. Yo no lo veo cercano a él ni ideológicamente ni políticamente. No, creo que don Álvaro tendría una opción con una propuesta ya sea de coalición o con un partido nuevo. Me parece una persona que tiene un nivel de potabilidad en la comunidad, ha sido crítico del gobierno, no es de los partidos tradicionales, digamos, y es un hombre joven con algunas ideas interesantes. Habrá que esperar, ¿verdad? Bueno, don Carlos Chinchilla nos deja con una cantidad de respuestas, y se abre un abanico, ¿no? Y con un abanico de nuevas probabilidades y de cosas que también, como en todo, se van a responder, claro. pues el tiempo las responderá, ¿verdad? El tiempo y los hechos. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero tenemos una sección que como sociólogo creo que le va a gustar muchísimo. Esta sección es Recordemos. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Es una sección en donde precisamente nos vamos a la historia, a hechos que acontecieron en un día como hoy, porque hoy, 10 de septiembre, acontecieron distintos hechos, eventos a nivel mundial. Nos vamos a 1877, porque un día como hoy, un 10 de septiembre del año 1877, en la Catedral de Santo Domingo, en República Dominicana, se encuentran los restos de Cristóbal Colón. 1877, un día como hoy, aparecen los restos de Cristóbal Colón, una figura que genera pasiones, que genera también amigos y enemigos, levanta polémica, y que nuestra moneda es en homenaje a Cristóbal Colón. Un día como hoy en Santo Domingo se encuentran los restos del almirante o el marinero, que algunos dicen que era español, es genovés, Cristóbal Colón.
Sí, también un 10 de septiembre del año 1981, esta vez, el cuadro Guernica de Pablo Picasso volvió a España, procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, junto a los 23 bocetos que lo completan. Este cuadro era un cuadro muy político, porque en realidad fue encargado por el Partido Republicano, ¿verdad? La facción republicana, ¿verdad? De la Segunda República Española, en conmemoración del bombardeo de Guernica, ¿verdad? Claro. Tal vez no sé si don Carlos desea complementar alguno de estos dos datos. No, primero, ciertamente Colón dicen que está en República Dominicana, pero hay otros que dicen que no. Sí, hay una discusión sobre si realmente los restos de Colón está ahí. Bueno, ahí está el Alcázar de Colón, que era el hijo, ¿verdad? Y ciertamente la guerra española fue una guerra sangrienta, dolorosa, fue un experimento previo a la Segunda Guerra Mundial, en la cual no importó tanto la muerte de los españoles, y el Guernica precisamente narra ese dolor de la humanidad y del ser humano de una manera extraordinaria. Sí, me corregirán ambos con las fechas. Fue del 36 al 40, la guerra, al 38-40, ¿verdad? La guerra civil española. 37-40, porque de hecho el bombardeo de Guernica fue en abril de 1937. Y Picasso pintó el cuadro más o menos por ahí de mayo, junio, ¿verdad? Junto con los bocetos de ese mismo año. E incluso todavía la sociedad española, 70 casi años después, todavía es reciente y todavía hay heridas abiertas en la sociedad española. Por ejemplo, hay gente que usar la bandera española en algunos lugares es susceptible. Lo vemos en las regiones autónomas de Cataluña, del País Vasco. Usar la bandera española es muy sensible todavía. Usar la bandera republicana, que era rojo, amarillo y morado, también genera animadversión en algunos sectores, en otros pasión, en otros todavía se habla de restablecer esa República Española. Y en las comunidades autónomas es todo un tema esto, ¿verdad? Con heridas abiertas y todavía con miles de desaparecidos, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente, la guerra tuvo un resultado, una dictadura de décadas, ¿verdad? Y luego vino el famoso destape español y una democracia muy dinámica y muy conflictiva, en el sentido de que hay que generar alianzas, no hay partidos únicos, en fin. La España sigue siendo resultado de esos momentos de lucha tan fratricida que tuvieron en los años 30. Correcto. Y como siempre, el arte y la cultura popular no se quedan afuera de todos estos conflictos que por supuesto que nos tocan en todos los niveles de la sociedad. Y un día como hoy, mientras vemos como don Paul Ulloa se acerca para hablarnos y decirnos que vamos a tener ahorita a las 11:30 en Extra Noticias. Ahí lo vemos corriendo, don Paul. Sí, ahí viene desde la sala de redacción. Un día como hoy, en el año 2001, el cantante norteamericano Michael Jackson dio lo que sería a la postre su último concierto, ¿verdad? ¿Ah, sí? Que fue en el 2001 en la ciudad de Nueva York. Y que generó, digamos, a partir de ahí hubo una cantidad de años donde no se presentó en vivo, y justamente en medio de los ensayos y la preparación para lo que se iba a llamar la última gira de conciertos de Michael Jackson, fue cuando sucedió su deceso, ¿verdad? Su mediático deceso, que ya luego las investigaciones apuntaron a su médico, a su personal más cercano, etcétera, pero Michael Jackson estaba preparándose para su gira This Is It, que en español, traducido al español, es como esto fue todo. ¿Será que don Paul Ulloa pudo haber hecho el moonwalk, el pasito para atrás? Estoy seguro que hace unas décadas lo hacía sin ningún problema. No, yo creo que todavía. ¿Cómo están? Buenos días. Yo creo que no hay cincuentón que no haya intentado hacer eso alguna vez en la vida. Correcto. ¿Usted lo intentó en algún momento, don Carlos? Que va yo para atrás, nada. No. Todo para adelante, muy bien. No, Dios le guarde. No, pero sí, yo creo que... Y todos recordamos ese último concierto. Bueno, no se esperaba que fuera el último, pero... Correcto.
Bueno, al final quedó como legado, quedó un DVD, ¿verdad? Bueno, sí. un material audiovisual que se llamó igual, This Is It, como se iba a llamar la gira, y donde quedaron todos los ensayos, y que incluso mostró una parte, aunque habían algunos clips de los 80s y los 90s, de algunos ensayos de Michael Jackson, pues realmente no existía un material tan rico audiovisualmente para ver cómo era el detrás de cámaras de un ícono, de un ídolo y de un artista, ¿verdad? Bailarín, cantante, etcétera, de la talla de Michael Jackson, y quedó como un legado importante. Y cómo hacía no solo el paso del moonwalk, sino también cómo se inclinaba. Recuerdan que tenía un... Claro. Se inclinaba hacia adelante. Parte de la coreografía de la canción que estamos escuchando, que es Smooth Criminal, ¿verdad? Exactamente. Fue también multiplativo. Y eran unos pines en el piso. Bueno, imagínense ustedes. Y unos zapatos con una especie de ranura, donde se sostenía el pin, correcto, sí. Entonces, y el último dato en nuestra sección de historia, antes de que se me pierda, se me perdió, pero bueno. En 1945, un día como hoy, esto es lo mío, nace uno de los cantantes y guitarristas más destacados a nivel de Latinoamérica, cantante que a mí me gusta mucho, José Feliciano. Lo vamos a escuchar un momentito a José Feliciano. Qué piezón. Más a mi lado y que por fin te sientes libre. Tú les dices. ¡Epa! ¿Cómo es, Aarón? No, ya es que se me pasó. Ya. Pero. Bueno, un virtuoso de la guitarra y de la composición. Claro. Sí. Y ha grabado en inglés, en español, en tantos idiomas. Bueno, que de hecho a inicios de los 2000, cuando se hablaba de que Ricky Martin estaba haciendo un gran crossover al mercado anglosajón, algunos puertorriqueños levantaban la mano y decían: hey, ya tuvimos otro puertorriqueño que lo hizo hace mucho más y mucho más a fondo ese crossover, ¿verdad? Que fue José Feliciano. Que de hecho en los Estados Unidos un himno de la Navidad es Feliz Navidad en español. En español. Completamente. Sí. Pero bueno, don Carlos, no sé si quiere acotar algunos sobre estos dos figuras. Sí, bueno, fueron dos íconos del arte, ¿verdad? Alguno con un pasado terrible como pedófilo, ¿verdad? Sí. Michael Jackson, y eso hay que contabilizarlo también, porque a veces vemos estrellas y creemos que son perfectos, ¿no? Sí, claro. Tienen un lado humano, poco humano realmente. Y por el otro lado, José Feliciano, pues la sensibilidad de ese hombre, era un no vidente, pero que veía el alma de la gente, digamos. Claro. Sí, correcto. Bueno, han pasado un montón de cosas el día de hoy. Desde la mañana, don Paul, con este accidente que hubo de este autobús, que volcó en carretera, ¿verdad? Correcto. ¿Qué nos espera para hoy en cuestión de 5 minutos en Extra Noticias por Extra TV 42? Bueno, en cuestión de 6 minutos, ya Ana Lucía Zamora estará con ustedes, dándoles algunas de las informaciones, entre ellas este bus que se precipita en el sector de San Cristóbal de Desamparados, a un guindo. Por dicha, todos los estudiantes y el conductor salieron prácticamente que ilesos, pero sí fue un enorme susto. También vamos a hablar sobre los buses de pago electrónico que amplían, ya hay 4 rutas más que se suman a esta cadena de autobuseros en donde usted puede pagar el bus con su tarjeta. Entonces el pago electrónico práctico sigue creciendo. Así Muy bien. También tendremos información desde la Asamblea Legislativa con una comparecencia que tuvo la ministra de Salud sobre los botaderos y rellenos sanitarios. ¿Qué dijo la ministra de Salud? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno sobre este particular en un momento en donde ya muchos rellenos sanitarios y muchos botaderos están llegando a su vida límite? Claro. Ya no hay donde depositar más basura, y eso que y nadie lo quiere en su barrio, ¿verdad? Y nadie lo quiere, y nadie lo va a querer. Sí. Eso es un hecho tan claro como que hoy es martes. Bueno, y también vamos a hablar sobre la ampliación de la intervención ordenada por la Superintendencia de Entidades Financieras sobre la financiera de Cifin. Vamos a explicar más o menos qué es lo que está sucediendo. Esto pese a que Cifin anunció por medio de sus accionistas que iba a capitalizarse. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a contarles todo eso. ¿Lo van a poner en contexto? Vamos a ponerlo en contexto. En aproximadamente 4 minutos, que estará yo ya
doña Ana Lucía Zamora al aire en Extra Noticias. Claro, y una noticia bonita, bueno, que es repercusión de ayer, que fue la llegada de Sherman, ¿verdad? De Sherman Whitty. Sí, en los deportes. Exactamente. Así que al final de cuentas es un fenómeno sociológico, ¿verdad, don Carlos? Porque pues son los nuevos héroes, ¿verdad? Así como en la antigua Grecia tenían sus héroes olímpicos, ¿verdad? Pues una figura que llega y demuestra que a pesar de algunas limitaciones físicas y de otro tipo de limitaciones que tenemos las personas que nacemos y crecemos en el tercer mundo, se puede alcanzar la gloria de una manera como él ha alcanzado, ¿verdad? Sí, que esto sirva para sensibilizar a la gente. Claro. De que efectivamente las personas que tienen algún tipo de dificultad, son personas iguales que todas las demás. Claro. Y que pueden lograr cosas extraordinarias, como también pueden ser cosas terribles, ¿verdad? Cualquier ser humano puede, pero en este caso el logro de obtener esas medallas es muy, muy esclarecedor del esfuerzo que tiene que haber hecho esta persona para vencer a todas las otras personas del mundo, digamos. Claro. Y para vencer a veces al enemigo invisible y a veces al peor de todos, ¿verdad? El que está aquí. Su propia cabeza, claro. Correcto. Nos vamos, porque ya don Paulo yo está haciendo muecas de... Ya estoy haciendo caritas. Sí. Entonces nos vamos, 11:27 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que escucharon En Contexto el día de hoy. Sí, los dejamos con Extra Noticias a través de Extra TV 42 y la señal de 92.3 FM Extra Radio y en extraradiocr.com. Volvemos mañana con muchísimo más. Gracias, doctor. Ya mañana vuelve Rita, parece. Mañana vuelve Rita, esperemos que sí. Bueno, esperemos. Nos vamos. Pasen buenas tardes. Chao. La verdad es una sola, pero se compone de muchas opiniones distintas. Y aunque no siempre vamos a estar de acuerdo, cada uno tiene que decir lo que piensa. Le esperamos para debatir, conversar y analizar lo que está sucediendo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.